Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos, a nuestros compañeros en Facebook y en Zoom, que ya estamos listos aquí para escuchar una interesante charla. Y bueno, el día de hoy quiero hacer una presentación un poquito diferente a la que estamos acostumbrados a hacer, porque pues hoy está con nosotros un amigo entrañable, un amigo de hace muchos años, y les voy a explicar más o menos cómo era la cuestión. Hace muchos años yo estaba en el grupo astronómico CRICRI. En ese tiempo, a lo mejor cuando yo estaba, no estaba tan pequeña, tendría unos 11 o 12 años, yo escuchaba mucho hablar acerca de los Ganem. Y los Ganem subían y los Ganem bajaban, pero yo no tenía el gusto de conocerlos, hasta que un día nos fueron a dar, nos daban sesiones, si no mal recuerdo, nos daban sesiones de planetario a los niños del grupo Cricri, y yo ya no estaba tan niña y ellos eran unos chicos, pues eran jovencitos, Ricardo, tú me dirás, tendrían unas 13, 14 años, menos de 15 años. Y nos dieron una plática que a mí me dejó muy emocionada y me enganchó muchísimo más a la Sociedad Astronómica de México y a la astronomía. Y yo siempre me preguntaba, ya de ahí los dejé de ver un poquito de tiempo, y de repente escuché que estaba el explicador con Enrique Gani, pero yo tenía muy presente a los dos, que eran los Ganem, los Ganem, los Ganem. Y un día llegó Rubén del planetario del Parque de los Venados y me dijo, ¿a quién crees que me encontré? Y le dije, no sé a quién. Me dijo, a ver, pues adivina. Le digo, no, no sé. ¿A quién te encontraste? Me dijo, a Ricardo Ganem. Y yo, ¿de verdad te lo encontraste? Sí. Y le pediste su número. A ver, ya tengo su número, lo voy a ingresar al WhatsApp de la sociedad. Y creo que ese WhatsApp de la sociedad ha funcionado para muchas cosas, pero entre una de ellas es conectar a nuestro compañero Ricardo Ganem, que es un excelente divulgador, y yo puedo decir maravillas, pero ustedes lo van a ver. Y el día de hoy aquí lo tenemos, y para nosotros es un gusto que regreses, Ricardo, que estarte viendo nuevamente nos llena de felicidad, de verdad. Yo creo que a muchos, igual después se conectó Paco Diego, se empezaron a conectar todos los que estaban en ese momento, y para nosotros eso es una emoción tremenda. Entonces, los dejo con Ricardo Ganem, que Ricardo, ya sabes que esta es tu casa, y adelante. Pues primero que nada, muchísimas gracias por esta hermosa introducción. A mí también, para mí fue muy emocionante reencontrarme con mis amigos de la SAM, de la Sociedad Astronómica, y realmente va a ser un placer. Para mí es un placer, me da mucho gusto que me hayan invitado pues a platicarles un poquito de pues de lo que he aprendido, de lo poco que he aprendido eh, en esta parte, ¿no? de astronomía. Y bueno, hoy escogí el tema de la importancia del polvo cósmico. Y después de escogerlo, la verdad es que dudé un poco porque me parece que todos ustedes ya han escuchado, todos hemos escuchado que somos polvo de estrellas. Entonces la importancia del polvo cósmico es evidente, pero yo quisiera enfocarlo desde otro punto de vista que espero sea notorio a medida que avanza la plática. Bueno, ay, se trabó, perdón. Bueno, eh, bueno, quisiéramos un poquito de historia, ¿no? ¿Cómo es que se descubrió el polvo cósmico? Y entonces retrocedamos hasta más o menos 1800, es la época en que vivía William Herschel, uno de los astrónomos más importantes de ese siglo. Eh, William Herschel construyó en su época el telescopio más grande del mundo, siendo prácticamente un aficionado. De hecho, él era músico alemán, pero vivió en Inglaterra la mayor parte del tiempo. Fue el descubridor del planeta Urano, descubrió el infrarrojo, y entre otras cosas, al observar en las nebulosas que tanto nos gustan, la nebulosa de Orión, la Trífida, la de la Laguna, en fin, todas esas nebulosas, él vio que había estas partes oscuras. En todas estas nebulosas hay como partes oscuras, ¿no? Y él obviamente se preguntó qué podrían ser estas partes oscuras. Y la primera respuesta que se le ocurrió es que seguramente eran vacíos. Esas partes oscuras eran vacíos
Incluso él pensó que lo que pasa es que las estrellas al condensarse, digamos que barrían con la materia o aspiraban, por así decirlo, la materia que estaba cerca de ellas alrededor y por lo tanto pues limpiaban de materia esa zona. Y entonces él pensó que estas zonas oscuras eran simplemente, pues eso, zonas exactamente lo que parecía que eran, es decir, zonas donde no había estrellas, punto, ¿no? Un poco más tarde vino Barnard, otro astrónomo aficionado muy importante también. Barnard no tuvo una educación formal, quedó huérfano a los 9 años y tuvo que mantener a su mamá desde esa edad y entonces se metió a un estudio fotográfico y después empezó a leer libros de astronomía, se interesó muchísimo y construyó su propio telescopio y un astrónomo de la época muy famoso, al preguntarle a Barnard qué podía hacer él pues para ser astrónomo, al saber Newcomb, este astrónomo famoso, eh, pues la educación que tenía Barnard, que era prácticamente nula, no tenía educación formal, le dijo, bueno, pues puedes dedicarte a cazar cometas, ¿no? Y él pues siguió el consejo, descubrió 17 cometas, pero insistió y después entró a trabajar al observatorio Lick. Vivió ahí en el Monte Hamilton por 7 años y tomó miles de fotografías con el telescopio Lick en una época en donde no existían muchos de los aparatos modernos que ahora tenemos que captan la luz de una manera muy eficiente y por lo tanto las fotografías tenían que durar horas, ¿no? 6, 8 horas siguiendo al objeto para tomar fotografías. Y una de las cosas que vio Barnard es estas nubes oscuras que le llamaron muchísimo la atención y él empezó a clasificarlas, ¿no? Aquí les muestro algunas, por ejemplo, este es Barnard 59, ¿no? Entonces vio estas partes oscuras, estas nebulosas oscuras, ¿sí? Que se ven en muchas partes del cielo. Aquí tienen otra, miren, en Cefeo, ¿no? Vean esto, que al principio Barnard, como Herschel, él era un admirador de Herschel, y al principio pensó lo mismo, dijo, pues seguramente estas regiones pues simplemente no tienen estrellas, son regiones carentes de estrellas, ¿no? Aquí tienen otra nebulosa oscura, varias, más nebulosas oscuras, ¿no? En realidad el cielo está lleno de nebulosas oscuras, ¿no? Ahí tienen otra en la Mosca. Aquí tienen una muy particular que se llama la serpiente, ¿ah? En Ofiuco. Una que se llama el caballo negro, ¿no? No sé si aquí ven, pueden ustedes distinguir la figura de un caballo. No, no es la cabeza de caballo, es la caballo negro. Ajá. En fin, muchas nebulosas oscuras empezaron a ser vistas, ¿no? Y claro que los astrónomos de la época empezaron a dudar, ¿no? Era muy raro que de pronto hubiera así como túneles, una especie de túneles donde no había ninguna estrella, eso era algo muy raro. De hecho, la Tierra tendría que tener una posición muy privilegiada para para tener estos túneles, ¿no? Donde no se veía ninguna estrella. Entonces era algo muy extraño. Y algunas personas empezaron a pensar que esto eran nubes oscuras que estaban bloqueando la luz de las estrellas que estaban detrás. Aquí está, por ejemplo, el famoso saco de carbón, cerca de la Cruz del Sur. Este es Acrux, me parece, Alfa de la Cruz del Sur. Otra nebulosa oscura. Ustedes vean cómo son muy notables estas nebulosas oscuras, ¿no? Y, y bueno, no nada más en nuestra galaxia. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta galaxia, bueno, la traduje como galaxia de plata, en inglés es Silver Plate Galaxy, ¿no? La podríamos traducir así más o menos. Vean cómo se ve claramente estas nubes oscuras a todo lo largo del plano galáctico, ¿no? Por cierto, esta galaxia está en Andrómeda, no muy lejos de la galaxia de Andrómeda, aquí miren, cerca de Almac, Gamma de Andrómeda. ¿Sí? Ok, pero después se empezó a obtener evidencia, cada vez más evidencia, de la existencia de este polvo cósmico en regiones donde aparentemente no había nada de polvo cósmico, ¿no? Después ya
porque para muchas personas fue evidente que sí, se trataba de nubes oscuras, nubes de polvo, ¿no? Estas manchas oscuras que vemos acá. Pero también luego se obtuvo evidencia, como decía, de muchas regiones donde aparentemente no había nada y se descubrió que había polvo entre las estrellas. Por ejemplo, esta es la constelación de Orión. Esta estrella que ustedes ven aquí es Delta de Orión. Delta de Orión, que también lo pueden ver aquí en el mapa de la derecha, Delta de Orión, ¿sí? Es una estrella doble, pero de esta estrella doble, una es mucho más brillante que la otra. Entonces, en realidad nada más se ve una. Es lo que se llama una doble espectroscopia. Bueno, Hartmann, como ustedes pueden ver aquí, en 1904 hizo la siguiente observación. Si ustedes obtienen el espectro de esta estrella, o sea, descomponen la luz de la estrella en sus colores, pues normalmente lo que se ve en el espectro de una estrella es el arco iris cruzado por un determinado número de rayas oscuras. Y si ustedes observan después de cierto tiempo ese espectro, ustedes van a ver que estas rayas se mueven, ¿ah? Es decir, hacen esto, miren, a ver, traté de simularlo. A ver, como que se trabó, espérenme. A veces me pasa esto también, que se traba, como que se traba. A ver, creo que ya está. Ok. Ok, miren, digamos que tiene una línea X, ahorita no importa mucho de qué compuesto, imagínense que es un compuesto X, ajá, y entonces, uy, se volvió a trabar, no. No, sí está funcionando. Y entonces, si ustedes se quedan viendo a la línea, de pronto ven que la línea se mueve para un lado y luego se mueve para el otro. Para un lado y para el otro, ¿no? Por ejemplo, vean la de, no sé, la que está aquí en esta parte del espectro, en la parte azul. Ustedes vieron esto es lo que veía Hartmann. Ajá. Eso es normal en las estrellas dobles espectroscópicas. Cuando las líneas se mueven hacia la parte azul, quiere decir que la estrella se está acercando hacia nosotros. Es lo que se conoce como el efecto Doppler, ¿no? Cuando la línea se mueve hacia la parte roja, la estrella se está alejando de nosotros. Y entonces, si ustedes ven esto, que sucede esto en el espectro de una estrella, que todas las líneas le sucede lo mismo, a todas las líneas le sucede lo mismo, entonces ustedes pueden deducir que la estrella de cuyo espectro están viendo se está periódicamente primero acercando a ustedes y luego alejando de ustedes. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo curioso es que había unas líneas en el espectro específicamente relacionadas con el elemento calcio que no se movían. Entonces, miren, si ven la animación otra vez y se fijan, por favor, en estas líneas cafés donde dice calcio, bueno, traté de simularlo. Ustedes pueden ver que las otras líneas se mueven, pero las de calcio no, ¿no? Entonces, ¿por qué iba a ser eso? Bueno, pues lo más lógico era pensar que entre la estrella y nosotros debía de haber átomos de calcio, ¿no?, que estaban, digamos, imprimiendo su huella, por así decirlo, en el espectro, ¿no? Y por eso no se movían. ¿Ah? Entonces, esto fue la primera indicación de que fuera de estas grandes nubes oscuras también había polvo entre las estrellas. Bueno, más tarde, 1920, Max Wolf hace un estudio estadístico. Por ejemplo, esta es la nebulosa del Velo en el Cisne, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la nebulosa. Y bueno, no es tan fácil de ver esto que les voy a comentar ahorita, pero vamos a ver qué tal nos va. En realidad, si lo ven bien, del lado izquierdo de la nebulosa se ven más estrellas que del lado derecho, ¿no? De hecho, específicamente estrellas de baja magnitud. Es decir, las estrellas brillantes se ve más o menos la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho. Pero si nos fijamos en estrellas débiles, se ven más del lado izquierdo que del lado derecho. Max Wolf hizo esto de una manera, digamos, cuantitativa y, digamos, de forma estadística. O sea, vio cuántas estrellas, por ejemplo, de octava magnitud había de un lado y del otro.
y vio que era prácticamente lo mismo. ¿Cuántas estrellas de novena magnitud había de un lado y del otro? Y era lo mismo. De décima magnitud era lo mismo. Pero de pronto, las estrellas de onceava magnitud, por decir algo, había más del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, ¿por qué iba a ser eso? Bueno, porque evidentemente, bueno, no sé si sea evidente, pero lo que pensó Max Wolf es que debía de haber una nube negra este, a una distancia tal que bloqueaba la luz que venía de la mayoría de las estrellas de doceava magnitud, digamos, pero no podía bloquear la luz de las estrellas de octava magnitud porque esas estrellas estaban delante de la nube oscura. No sé si me estoy explicando bien. Claro, Max Wolf hizo de cuenta como si todas las estrellas tuvieran el mismo brillo. No es cierto, ya sabemos muy bien que las estrellas tienen diferente luminosidad, todas ellas, intrínsecamente. Sin embargo, para estudios estadísticos se puede suponer eso, ¿no? Entonces, Max Wolf pudo obtener la distancia promedio de una nube oscura. Él dedujo la existencia de una nube oscura que no es tan evidente en este caso del lado derecho de la nebulosa del Velo. Pero la evidencia definitiva, y por favor, interrúmpanme cuando quieran, por favor, con toda confianza. La evidencia definitiva vino con el trabajo de Robert Trumpler en 1930. Trumpler se dedicaba a estudiar cúmulos abiertos, estos grupos de estrellas que en su mayoría se encuentran en el plano de la Vía Láctea, el plano de la galaxia. Aquí está nuestra galaxia vista de canto, aquí está el plano de la Vía Láctea, y aquí está vista de frente, ¿no? Entonces los cúmulos abiertos normalmente están en el plano de la Vía Láctea, y de nuevo, Trumpler hizo un estudio estadístico. Él había estudiado muchísimos cúmulos abiertos y se dio cuenta que en promedio tenían el mismo tamaño, aproximadamente 30 años más o menos, ¿no? La mayoría de los cúmulos abiertos, ¿no? De forma tal que él podía juzgar de manera aproximada la distancia de los cúmulos abiertos simplemente viendo su tamaño, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, aquí está uno de los más cercanos y más famosos entre nosotros, las Pléyades, y aquí está otro cúmulo abierto, ¿no? Mucho más lejano y por lo tanto mucho más pequeño. Lo que se dio cuenta Trumpler es lo siguiente. A ver, supongamos que aquí está la Tierra, lado izquierdo, aquí está un cúmulo cercano, digamos las Pléyades, y aquí está otro cúmulo lejano. Trumpler, a base del puro tamaño del cúmulo, y de nuevo esto es un estudio estadístico, dijo, bueno, vamos a decir que este cúmulo, a la derecha, está al doble de distancia que este otro. Sin embargo, si uno pretendiera medir la distancia por la luminosidad de las estrellas, uno diría que está mucho más lejos el cúmulo aquí de la derecha, ¿no? O sea, las estrellas se ven mucho más débiles de lo que deberían verse. No solo mucho más débiles, sino más rojas, ajá. Y esto era una prueba de la existencia de polvo cósmico. Y déjenme intentar decirles por qué. Digamos que aquí está la Tierra, aquí está el cúmulo lejano, y aquí en el trayecto hay mucho polvo cósmico. Entonces, ¿qué pasa? Llega un rayo de luz visible, y ese rayo de luz visible es absorbido y reflejado por el polvo cósmico. Nada más que el polvo refleja con mayor eficiencia, en este caso, la luz azul que la luz roja, de forma tal que la luz que pasa, digamos, casi inalterada, casi sin ser reflejada o absorbida, es la luz roja. Por eso es que estos cúmulos se ven más rojos. Entre más lejos están, se ven más rojos y más débiles también. Es un poquito, bueno, aquí traté de representarlo
mediante las longitudes de onda, ¿no? O sea, supongamos que tenemos un rayo de luz ultravioleta o luz visible, entonces rápidamente es dispersado por las partículas de polvo, pero el rayo de luz roja no. Eh, eh, Pasa con mayor facilidad y eso hace que se vea más rojo. Determinando el grado de enrojecimiento de las estrellas, se puede determinar aproximadamente cuánto polvo hay en el camino. De hecho, esto que les comenté es lo mismo que sucede cuando el sol se pone por el horizonte y lo vemos rojo, ¿no? Sucede lo mismo. La luz del sol se dispersa más fácilmente la parte azul de la luz del sol y la parte roja pasa sin ser reflejada. Por lo tanto, como la luz del sol debe recorrer un camino mayor cuando está cerca del horizonte, eso hace que haya mucha dispersión de luz azul y nos queda nada más la luz roja. De hecho, hay un experimento que se puede hacer en casa y estuve tentado de hacerlo aquí con ustedes en la pantalla, pero bueno, la verdad es que ya no me dio tiempo de preparar las cosas y de hacer el ensayo, ¿no? Para ver qué tan bien funciona. Vamos a suponer que ustedes tienen aquí una fuente de luz. Bueno, se me olvidó poner la fuente de luz. Ponen una fuente de luz. A ver, déjenme dibujar. Lo pueden hacer con una pecera. Hagan de cuenta que aquí tienen una pecera. Aquí tienen agua. Y aquí tienen una linterna. Vamos a poner, ¿no? Y aquí pueden poner pues una pantalla. Hacen pasar la luz de la linterna a través del agua a que llegue a la pantalla. Bueno, sí, y luego agregan ustedes, puede ser con un gotero, un poquito de leche. Y al agregar un poquito de leche van a ver cómo inmediatamente la luz se dispersa por todo el agua, que es un poquito lo que pasa cuando vemos nosotros el cielo azul, ¿sí? Y entonces se ve toda la leche, digamos, brillante. Pero hay algo más. La luz que llega acá se ve rojiza. Se ve rojiza. Ajá. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Para que me crean. Ajá. Se ve rojiza y la razón es la misma, es exactamente lo mismo, perdón, que lo que les estaba platicando. El rayo de azul, la luz azul se dispersa fácilmente, pero la luz roja no, sigue su camino. Bueno. Perdón, Ricardo, Sí. la tenemos que reflejar en una pantalla o en una pared blanca de preferencia, ¿verdad? Ah, sí, sí, Ok, claro, la pared blanca de sí, sí, si no van a obtener resultados falseados, ¿no? Desde luego. Sí, 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 ok. gracias. Buena aclaración. Sí, muy bien. Entonces, bueno, déjenme borrar esto. Ok, bueno. Entonces, esa es un poquito la historia del polvo cósmico. Bueno, parte de la historia, ¿no? Luego, hay otra característica más del polvo cósmico que se descubrió un poquito después y tiene que ver con el fenómeno de la polarización de la luz. Para explicarlo, primero déjenme intentar explicar lo que es esto de la polarización. Seguramente todos ustedes han tomado unos lentes Polaroid, o bueno, hayan tomado unos lentes Polaroid y los hayan girado enfrente de sus ojos mientras ven el cielo, ¿no? Sin los lentes Polaroid, pues el cielo se ve más brillante de esta manera, y cuando ustedes toman el lente Polaroid y lo rotan, pueden ver un mayor contraste entre las nubes y el cielo, y ven más oscuro el cielo, ¿no? Y lo que pasa es que la luz se polariza cuando se refleja, pero déjenme tratar de explicar qué es eso. Primero que nada, recuerden que la luz es una onda electromagnética, ¿no? Entonces vamos a suponer que ustedes hicieron oscilar aquí una carga eléctrica y entonces hay un campo eléctrico aquí que se queda oscilando. Vamos a suponer que es la flecha roja. Un campo eléctrico que se queda oscilando. Ahora, un campo eléctrico oscilando produce un campo magnético, pero el campo magnético siempre va a estar a 90 grados del campo eléctrico. Entonces, la flecha azul representa un campo magnético, la flecha roja representa el campo eléctrico, ¿no? Entonces, la luz es una onda electromagnética, o sea, es estas perturbaciones del campo, este campo oscilante está viajando, por así decirlo. Ajá. Ahora,
La verdad es que esta animación, con todo y que es bastante buena, no refleja eh, lo que normalmente pasa. En realidad, lo que normalmente pasa es algo como lo que está aquí abajo a la izquierda. O sea, la luz, piensen ahorita nada más en la parte eléctrica, por favor, hagan de cuenta en la parte roja. ¿Ah? La luz en realidad no está vibrando en una sola dirección, sino está vibrando en todas las direcciones posibles, normalmente. ¿Ah? Normalmente. Y lo que hace un lente polarizador es, hagan de cuenta, es como si fuera una rendija que nada más deja pasar la luz que está oscilando en determinada dirección. Cuando la luz nada más oscila en una sola dirección, como en este caso, o como la animación que están viendo, decimos que tenemos luz polarizada. A ver, déjenme ver si, bueno, creo que aquí tengo otra imagen. Eh, bueno, déjenme adelantarme tantito. Miren, acá, quizás se vea mejor aquí. Aquí está el sol. Del lado derecho, por favor, si ustedes ven aquí del lado derecho, ven el sol produce luz no polarizada. La luz no polarizada, y ahorita estamos pensando nada más en el vector eléctrico, digamos, olvídense del campo magnético, la luz no polarizada vibra en todos los planos, ¿sí? Bueno, en todos los planos, digamos, perpendiculares a la dirección de traslación de la luz. Está vibrando aquí en todos los planos. Sin embargo, como ustedes pueden ver en esta figura, cuando la luz se refleja, ¿ah? eh, se polariza, nada más empieza a vibrar en un solo plano. ¿Ah? De hecho, te muestra aquí, me parece que muy bien, en esta animación. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, aquí arriba, luz no polarizada, vibrando en todas las direcciones. Cuando se refleja en un plano, se polariza, la luz que se refleja se polariza. Esto sucede no nada más con la luz, sino con todas las longitudes de onda. Por ejemplo, con las ondas de radio también. Si ustedes empiezan a transmitir radio, hacen oscilar una corriente eléctrica por una antena y producen una onda de radio, esta onda va a estar polarizada, nada más va a estar vibrando en un solo plano. En este caso, en el plano de la pantalla. Estar así. ¿Sí? De forma tal que si ustedes ponen su receptor de esta manera, o sea, en la misma dirección que la antena transmisora, van a recibir sin problemas su señal. Pero si ustedes rotan esta otra antena, si esta antena la rotan 90 grados, no van a escuchar nada. Bueno, ¿cómo se sabe que la luz está polarizada o no? Bueno, pues ya lo dijimos, gracias a unos lentes, que justamente producen esa polarización, ¿verdad? Bueno. Ricardo, Sí, perdón, ¿te puedo interrumpir un momentito? claro que sí. Mira, soy Gilberto. Nada más una cosa, yo estaba haciendo ahorita el experimento de lo del agua. Sí, sí. No sé a ver si lo podemos hacer aquí rápidamente. Ok. No sé, lo que no sé si se vaya a ver. A Permíteme. ver, si quieres, pues te dejo compartir. O no sé si te importe si nos esperamos al final de la plática. Gilberto, ¿me escuchas? Gilberto, tienes apagado tu micrófono. Sí, sí, te decía, sí nos esperamos, yo no hay problema. Lo acabo de hacer bueno, yo ya lo conocía este experimento, pero quería yo saber si se veía o no. Ajá. Pero a ver, nos esperamos al final a ver si lo podemos hacer. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Gilberto. Muchísimas gracias. No te vayas a tomar la leche, Gilberto. Sí. No, todavía no sé, gracias. Bueno, entonces, ok, entonces es la polarización. Bueno, pues resulta que la luz de las estrellas lejanas, ¿ah?, está polarizada, parcialmente polarizada, un poquito polarizada, ¿no? ¿Qué es lo que puede polarizar la luz de las estrellas? Pues justamente los granos de polvo que hay entre las estrellas. Y esto nos habla de la naturaleza de los granos. Nos dice que los granos tienen que ser elongados, como aquí dicen. Y algo más interesante, estos granos se alinean, ajá, en la dirección del campo magnético de la galaxia.
Entonces se pueden hacer estudios del campo magnético galáctico usando estos granos. Eso sería motivo de otra plática, ¿no? Aquí nada más les iba a mostrar una imagen, a ver, permítanme. Aquí está una fotografía, ¿no? Cómo se podría ver, cómo sería el campo magnético de la galaxia obtenido mediante estudios de polarimetría. Bueno, ok, entonces, el polvo cósmico es una realidad, ¿no? ¿Cómo se comporta con respecto a la radiación electromagnética? Bueno, vamos a suponer que aquí está una estrella muy brillante, está la Tierra, y aquí hay polvo, ¿no? Entonces, llega la radiación ultravioleta o visible, ¿no? Normalmente esa radiación calienta los granos absorben esa radiación en parte la reflejan, la parte que se absorbe hace que los granos se calienten. Eso sucede con la luz visible y la ultravioleta. Sin embargo, el infrarrojo cercano, la luz del infrarrojo cercano, pasa como si nada a través del polvo, ¿sí? Entonces, aquellos objetos que son opacos desde la Tierra, vistos en luz visible o ultravioleta, pueden ser perfectamente transparentes en el infrarrojo cercano, como vamos a ver ahorita unos ejemplos. Ahora, miren, aquí está. De hecho, los ejemplos están acá. Fíjense, en el infrarrojo cercano es como si el polvo no existiera, ¿sí? En la luz visible el polvo existe y no podemos ver el polvo. Entonces vean por favor estas imágenes. También aquí está en luz visible y aquí cambia en infrarrojo, ¿ven? Visible, infrarrojo. Visible, infrarrojo. Es la misma región del cielo, ¿eh? Cómo se nota la presencia del polvo cósmico, ¿no? El infrarrojo cercano puede pasar sin problemas. Aquí hay otro ejemplo de una nebulosa en Perseo. Esto es en luz visible y ahorita vean qué pasa cuando le ponemos infrarrojo. Las fotografías no son exactamente del mismo tamaño, ¿no? Entonces eso, bueno, puede confundir un poquito, pero es básicamente la misma región del cielo. O sea, aquí está luz visible, infrarrojo, ¿no? Luz visible, infrarrojo cercano, debo aclarar, porque ahorita vamos a ver qué pasa con el infrarrojo lejano. Bueno, y de hecho, regresando a eso otra vez, vamos a suponer que están viendo la nebulosa cabeza de caballo. ¿Qué pasa? Estamos aquí en la Tierra otra vez. A lo mejor aquí hay una estrella brillante, pero aquí hay polvo cósmico. Si esa estrella emite en el ultravioleta o en el visible, pues simplemente los granos nos van a bloquear la vista y no vamos a ver nada. Pero cuando los granos se calientan, aumentan su temperatura, ¿no? También emiten radiación electromagnética y emiten en el infrarrojo lejano. De forma tal que los granos mismos brillan, pero brillan en el infrarrojo lejano. Por cierto, otra manera de detectar el polvo cósmico es, como en el caso de las Pléyades, si ustedes estuvieran, digamos, si aquí está el polvo, aquí está la estrella y nosotros estamos, por decir algo, acá o acá, ¿ah? Entonces podemos ver el polvo por reflexión, como en el caso de las Pléyades. ¿Cómo sabemos que es polvo y no una nebulosa de gas? Porque si ustedes le sacan el espectro a estas nebulosas, ven que es exactamente igual que el de la estrella que está, digamos, produciendo la nebulosa. Es el mismo espectro, ¿ah? Por lo tanto, podemos decir que estas nubes lo único que están haciendo es reflejar la luz de la estrella. Es polvo, revelan también la existencia de polvo cósmico. Bueno, miren, ¿y qué pasa entonces en el infrarrojo lejano? Bueno, pues por ejemplo, la cabeza de caballo tiene aquí, es una nebulosa oscura, aquí tenemos nubes de polvo, pero en el infrarrojo lejano brillan y vemos esto. Y de hecho aquí tenemos, parecido al anterior, la imagen de la cabeza de caballo en el visible, aquí, y ahorita vamos a pasar al infrarrojo lejano, ¿no? Infrarrojo,
y va visible otra vez. Infrarrojo, visible, infrarrojo, visible. Ajá. Entonces vean cómo la imagen del universo cambia completamente dependiendo en qué tipo de luz estemos viendo. Bueno, la Vía Láctea en luz visible, la Vía Láctea en el infrarrojo, lo que denota que el plano de nuestra galaxia está completamente llena de polvo cósmico. Bueno, como se puede ver en otras galaxias. Aquí, esta es la galaxia Andrómeda, en el visible, en el infrarrojo. Y esto que están viendo acá es polvo cósmico emitiendo luz, ¿no? Bueno, en resumen, nada más, esto es nada más un resumen, podemos tener estas tres situaciones, digamos, ¿no? La luz visible, ultravioleta visible, es bloqueada por los granos, aunque puede ser reflejada, pero normalmente, digamos, es bloqueada. El infrarrojo cercano pasa como si nada, pero los granos se emiten en el infrarrojo lejano. ¿Ok? Y aquí hay, bueno, más ejemplos. Por ejemplo, la galaxia del sombrero. Ustedes vean cómo en la luz visible se ve el polvo inmediatamente aquí oscuro y aquí se ve brillante. Bueno. Ricardo, sí. En el chat de Zoom, Candy Gutiérrez pregunta que si entonces solo cuando los granos están calientes puede verse de esa manera. Sí, nada más cuando los granos están calientes, aunque casi siempre están calientes. Bueno, lo que pasa es que pueden estar a muy distintas temperaturas, ¿no? Dependiendo de exactamente dónde estén. Y la frecuencia exacta, la longitud de onda exacta, acuérdense que es la distancia entre cresta y cresta o valle y valle, la longitud de onda depende de la temperatura a la que esté el grano. Entre más frío esté el grano, más larga va a ser la longitud de onda. ¿Ah? Entonces, dependiendo con qué telescopio estemos viendo, si estamos viendo en infrarrojo, en ondas de radio, o en microondas, vamos a ver granos de diferente temperatura. Hay de varias temperaturas. Hay granos a 10 Kelvin, a 30, 50, a 100 Kelvin, ¿no? Hay granos a muchas temperaturas en realidad. Gracias. No, gracias a ti. Ok. Y miren, otra manera de ver el polvo cósmico, una manera pues, espectacular en cierta forma, es lo que se llama el eco de luz. ¿Ah? El eco de luz puede revelar la existencia del polvo cósmico cerca de una estrella y podemos hacer, se pueden hacer estudios detallados de ese polvo gracias a este fenómeno. ¿En qué consiste? Bueno, aquí ya están viendo una imagen del Hubble, que es tomada a lo largo de varios años, de 4 años, pero miren, consiste en lo siguiente. Vamos a suponer, por favor vean aquí a la izquierda, que una estrella de pronto aumenta su brillo y vuelve a su brillo normal, como un flash, ¿no? Se prende y se apaga, digamos. Y entonces manda una onda de luz. Si esa estrella está rodeada de polvo, al llegar a ese polvo va a absorber la luz y a emitir en el infrarrojo. Y entonces vamos a ver cómo se enciende, por así decirlo, entre comillas, se enciende el polvo. Cuando pasa la onda de luz, pues simplemente se apaga, por así decirlo, ese polvo y se prende el polvo que estaba más adelante. Es decir, lo que estamos viendo no es gas que se está expandiendo, no es eso. Uno podría pensar eso. En este caso, el polvo está quieto, lo que se mueve es la luz, ¿no? Es la luz que está prendiendo al polvo en una determinada zona y luego lo vuelve a prender después. Esto le llaman eco de luz. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí a la derecha están en infrarrojo y ustedes pueden ver cómo la imagen es tomada a lo largo de 4 años y se ve claramente pues este fenómeno del eco de luz, ¿no? En particular, esto fue de una estrella del unicornio, de la constelación del unicornio, que aumentó su brillo 600,000 veces. Y por cierto, es un misterio, no se sabe bien qué pasó con esa estrella. Bueno, ahora, ya todo esto, ¿cómo son los granos, el polvo cósmico? ¿Qué se sabe? Bueno, miren,
podríamos decir que están hechos de varias partes. Primero tienen un núcleo. ¿Sí? Este núcleo puede tener silicatos, silicio, como la arena de la Tierra, silicatos, hierro o carbón en forma de grafito. Es la parte central, digamos, del grano. Normalmente, alrededor vamos a tener hielo. Cuando digo hielo, me refiero no nada más a agua, hay agua congelada, pero también hay dióxido de carbono, metano y amoníaco y otras moléculas que le llamamos hielo porque si ustedes la calientan un poquito, se va a evaporar, ¿no? De hecho, pues es la materia prima de los cometas, ¿no? Y alrededor, como vamos a ver después con más detalle, ¿no? Puede haber una capa de carbohidratos, ¿sí? A ver, ahora, ¿de qué tamaño son estos polvos? Bueno, en realidad varían mucho, varían mucho. El polvo entre las estrellas normalmente es de entre 0.01 a 1 micrómetro. Un micrómetro es una millonésima de metro, es decir, 1000 veces menos que un milímetro. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí, para comparación, un pelo humano. Y aquí está 10 micrómetros, ¿no? Para que se den cuenta del tamaño del pelo humano. Y estos son 10 micrómetros. Bueno, pues el polvo es chiquitito. Este polvo cósmico tiene un tamaño entre 0.01 a 0.1 micrómetros, ¿no? Mientras que el pelo humano tiene un tamaño entre 10 a 20 micrómetros. Y bueno, por cierto, esta es una fotografía de un grano cósmico, pero esto fue capturado cerca de la Tierra. ¿Ah? Y en realidad, como les decía, los tamaños pueden variar bastante. Ahora, ¿qué otra cosa cómo se sabe esto? Bueno, un poquito lo de los hierros y lo de los silicatos es gracias al espectro de las estrellas que les comenté, ¿no? En las estrellas se ven estas rayas que no se mueven y que no pertenecen, son elementos que no pertenecen a la estrella. Además, el hecho de que se polarice la luz, y por otro lado, se sabe que el albedo, o sea, la capacidad de reflejar del grano debe de ser muy alta, justamente por imágenes como como la de las Pléyades, ¿no? Haciendo un estudio detallado de estas imágenes, se puede determinar el albedo, o sea, el porcentaje de la luz que reflejan estos granos, que es muy alta. Por lo tanto, debe estar cubierta de estos hielos que les comento. Bueno, a ver. Bueno. Y bueno, de hecho, es parecido, de hecho, a la composición de un cometa, ¿no? Como ya hablamos hace tiempo de los cometas, pero es más o menos lo mismo. De hecho, un cometa se puede pensar que es una agrupación de granos, más granos, más granos, más granos de este tipo. ¿Ok? Bueno, ahora, aquí va a parecer que voy a cambiar de tema, pero lo quiero ligar ahorita un poquito más adelante. Vamos a olvidarnos por un momento del polvo cósmico y vamos a hablar de la detección de moléculas en el espacio. A ver, permítanme. Ok. Bueno, las primeras moléculas que se detectaron en el espacio se detectaron en los espectros de las estrellas, ¿no? Ustedes tienen aquí la famosa clasificación de las estrellas, que bueno, muchos de ustedes han de conocer, de las más frías a las más calientes, ¿no? Las estrellas frías, muy frías, tienen algunas rayas oscuras que están relacionadas con moléculas, por ejemplo, óxido de titanio. Ustedes pueden ver aquí, de las estrellas más frías, que son las que están hasta abajo de esta línea, ¿no? Pueden ver rayas de óxido de titanio y algunas otras también. Hidruro de magnesio y bueno, otras, cianógeno, por ejemplo, y otras moléculas que desaparecen cuando la estrella está muy caliente, lo cual es lógico porque no pueden existir moléculas a temperaturas muy altas. ¿Ah? ¿Y por qué? A ver, la razón por la que eso sucede es que, bueno, las moléculas se están moviendo todo el tiempo y se están agitando dependiendo de su temperatura. Entre mayor es su temperatura, más agitadas están.
y es más fácil que se rompan el enlace entre átomo y átomo, que aquí está, ¿no? Aquí tienen ustedes una molécula, aquí tienen, por ejemplo, los enlaces entre los diferentes átomos. Si la molécula empieza a moverse muy rápidamente, o sea, está a alta temperatura, esos enlaces se van a romper, ¿sí? Y entonces les van a quedar puros átomos. Entonces, a temperaturas muy altas, no puede haber más que átomos, no pueden tener moléculas. Y eso es lo que pasa en las estrellas. La mayoría de las rayas oscuras se deben a átomos, o no a moléculas. Así que era muy raro, muy difícil pensar que pudieran existir moléculas en el espacio, porque normalmente para que existan moléculas, más bien para que se pueda dar una reacción química, ¿ah? Tiene que haber densidades relativamente altas, o sea, tiene que haber bastantes moléculas. Si las moléculas están solitas ahí, viajando en el espacio, pues va a ser muy difícil que se encuentren, que choquen con otro átomo. Para que haya reacciones químicas debe haber choques, pues es lo que quiero decir. Una molécula debe poder chocar con otra para que haya una reacción química. También las altas temperaturas, pero no demasiado, como dice ahí, favorecen las reacciones químicas, porque las altas temperaturas quieren decir que las moléculas se están moviendo, no están quietas. Si estuviéramos a 0 Kelvin, perdón, a una temperatura de 0 Kelvin, las moléculas no se estarían moviendo y entonces no podría haber reacciones químicas. Y además, los rayos ultravioleta, de los cuales hay muchos en el espacio, destruyen a las moléculas. Entonces, todo esto hacía pensar que era muy difícil que hubiera moléculas en el espacio. Sin embargo, en este sentido fue la radioastronomía la que nos permitió descubrir una gran cantidad de moléculas en el espacio. Hasta antes de la radioastronomía, como les decía antes, solo se sabía de la existencia de estas pocas moléculas que les mencioné hace ratito. Y la verdad es que los astrónomos en esa época no le daban mucha importancia a eso, ¿no? No le veían, les parecía simplemente algo curioso, ¿no? ¿Cuál podría ser la importancia de saber que hay esas moléculas en el espacio? Bueno, vino la radioastronomía y, bueno, primero que nada, antes de detectar moléculas, se detectaron, por ejemplo, emisiones de hidrógeno neutro, ¿no? Resulta que el hidrógeno neutro, aquí, hagan de cuenta que ustedes tienen aquí átomos de hidrógeno, neutro quiere decir no está cargado. Acuérdense que el hidrógeno es un protón y un electrón nada más. Entonces tiene protón positivo, electrón negativo, es neutro. ¿Sí? Y entonces, este hidrógeno neutro puede emitir radiación con el siguiente mecanismo. Resulta que el electrón, hagan de cuenta que está girando sobre su propio eje, ¿ah? Y de pronto cambia su sentido de giro. Y a la hora de hacerlo, pierde cierta cantidad de energía y esa energía la emite en forma de radiación. Esta radiación tiene una longitud de onda, o sea, una distancia entre cresta y cresta muy larga, es de 21 centímetros. Quiere decir que puede pasar a través del polvo sin ningún problema. O sea, el polvo es transparente y desde luego las estrellas también para esta radiación. Así que gracias a eso se pudo mapear la forma de la galaxia, ¿no? Se vio esto. Bueno, pero en realidad de lo que yo quería hablar es de las moléculas en el espacio. Y bueno, ¿cómo se detectan las moléculas en el espacio? Bueno, las moléculas normalmente están girando o vibrando, ¿ah? Y cada que cambian, cada que vibran, producen radiación electromagnética. Pueden vibrar de muchas formas diferentes, lo que hace que el espectro de una molécula puede ser mucho más complejo que el de un átomo, ¿no? Bueno, pero gracias a eso, ustedes pueden sintonizar su radiotelescopio a la frecuencia adecuada, como si estuvieran sintonizando como si estuvieran sintonizando una estación de radio, ¿sí? Pueden sintonizar su radiotelescopio a una longitud de onda determinada y escuchar, por así decirlo,
déjenme decirlo así, el canto de las moléculas, ¿sí? Y entonces empezaron a descubrir una gran cantidad de moléculas de esta manera. Ajá. Perdón, ¿qué hice? A ver, permítanme un tantito. No quería hacer eso. Ok. Como ustedes pueden ver acá, primero, moléculas diatómicas, ¿sí? Luego se descubrieron moléculas un poquito más complejas, como por ejemplo la de amoníaco, que ya no era diatómica. ¿Ah? Después, incluso moléculas orgánicas, ¿ah? De muchos tipos diferentes. Y total que el día de hoy se conocen más de 100 moléculas que se han detectado en el espacio. Y algunas de ellas son muy comunes. Por ejemplo, hay un grupo particular de moléculas que se abrevian como en inglés como PAH, esto quiere decir eh, hidrocarburos policíclicos aromáticos. En inglés es polycyclic aromatic hydrocarbons, ¿no? Y estas moléculas son moléculas como las que se muestran aquí abajo, o sea, son moléculas cíclicas. Ajá. Y lo interesante de esto es que, por cierto, estos son contaminantes en la Tierra. Esto es el tipo de moléculas que se producen cuando un combustible no se quema bien, ¿no? Pero estas moléculas pudieran dar lugar después a Mañana dijo moléculas. tu abuelita. ¿Perdón? ¿No? Bueno, pudieran dar paso a moléculas prebióticas. Ajá. Y bueno, estas PASH, ¿sí? Están en todos lados. Ese es un descubrimiento reciente. Se descubrieron porque emiten en el infrarrojo. Esta es la misma nebulosa de la serpiente que les mostré hace rato, la nebulosa oscura de la serpiente. Curiosamente, en el infrarrojo también es oscura, aunque menos. Esta es una fotografía en infrarrojo. La parte verde, lo verde, son estas moléculas, es radiación producida por estas moléculas, ¿sí? Hidrocarburos policíclicos aromáticos. Claro, hay que decir quizás que no crean que son verdes, ¿no? En realidad estos son colores falsos. El infrarrojo no lo podemos ver nosotros. Si esto realmente estuviera en infrarrojo, pues no veríamos nada, ¿no? Entonces son colores falsos, ¿no? Pero, el verde en este caso simboliza la radiación producida por este tipo de moléculas. Y se descubrió que estas moléculas están por todos lados. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una imagen de la M81. Y bueno, tienen tres imágenes. Déjenme empezar por las de abajo. La imagen aquí de abajo a la derecha es en ultravioleta. Lo que ustedes pueden ver principalmente en esta imagen son estrellas, ¿sí? Esta luz es producida básicamente por estrellas. La imagen de aquí a la izquierda es imagen en el infrarrojo, pero acuérdense que el infrarrojo tiene un tamaño muy grande. Entonces es el infrarrojo, digamos, cercano. Son, de hecho, las moléculas que les decía. Todo lo que están viendo es producción de este tipo de moléculas. Hidrocarburos policíclicos aromáticos. ¿Mm? O sea, están en todos lados, en todo el disco de la galaxia. Nuestra galaxia está llena de moléculas, pues no sé si llamarles orgánicas, bueno, sí, les podemos llamar orgánicas, moléculas orgánicas. Bueno, orgánicas en el sentido, cuando menos, que están hechas a base de carbón, ¿no? Y que pueden dar paso a moléculas prebióticas, ¿no? Y, por último, la imagen de la izquierda es una imagen en el infrarrojo lejano, perdón, y lo que están viendo es polvo cósmico. Y de hecho están viendo algunas, en esta imagen, la imagen de abajo a la izquierda, ven algunas zonas más brillantes. Bueno, se piensa que ahí se están formando estrellas.
¿Ok? Bueno, la foto de arriba es una combinación de las tres, así como un collage, digamos, ¿no? Y esta es la M81 en la Osa Mayor, y aquí tenemos otra galaxia también, me parece que en la Osa Mayor, la M83, ¿ah? Y aquí en rojo está, aquí lo pusieron en rojo, aquí están otra vez los PAH, o sea, los hidrocarburos policíclicos aromáticos en toda la galaxia, ¿ah? Y en nuestra galaxia es igual, quiere decir que eh, hay este tipo de moléculas en toda la galaxia, en todo el plano de la galaxia. Ajá. Que, pues posiblemente de estas moléculas luego se dieron un paso al, pues finalmente a la vida, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso habría que discutirlo un poquito después. Ahora, sin embargo, a los astrónomos les inquietaba mucho esto, ¿no? Ellos pensaban que no se podían formar moléculas en el espacio porque, como les dije, eh, a pesar de lo que les comenté hace ratito de que está lleno de polvo el espacio, en realidad eso es un decir. Eh, la densidad de polvo es mucho menor que el vacío más perfecto hecho en la Tierra, ¿sí? O sea, el espacio está, en general, entre las estrellas, está prácticamente vacío. Es un vacío mucho mejor, mucho mejor que el que puede lograr el ser humano. Este, entonces, ¿cómo es posible que se puedan formar moléculas si no hay densidad, una densidad suficiente? Es decir, una molécula de hidrógeno, por ejemplo, o de lo que ustedes quieran, pues está ahí solita en el espacio y va a pasar quién sabe cuántos años antes de que choque con otra, ¿no? Antes de que se encuentre con otra molécula. Entonces, por ese lado es muy difícil que se produzca una molécula. Por otro lado, pues hay radiación ultravioleta por todos lados. Las estrellas están produciendo esta radiación y eso también hace muy difícil que se formen moléculas. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan formar estas moléculas y además moléculas tan complejas, ¿no? Bueno, la respuesta tiene, al parecer, tiene un poquito que ver con lo que los químicos llaman las reacciones heterogéneas, ¿no? Las reacciones heterogéneas suceden en una superficie sólida. Es una manera de producir reacciones químicas es usar lo que se llama un catalizador. El catalizador, digamos que acelera la reacción, pero no toma parte de la misma, dentro de la misma. Simplemente es el punto de contacto para que dos moléculas se conozcan, ¿no? Entonces, llega una molécula aquí, digamos, del espacio exterior, por ejemplo, no sé, y se queda atrapada, déjenme decirlo así, en la superficie, ¿no? A lo mejor se queda medio pegada, ¿no? Hagan de cuenta que hay pegamento ahí, se queda medio pegada, y luego viene otra molécula, también se queda medio pegada, y pues de esa manera ya es más fácil que se encuentren las moléculas, los átomos, perdón, y produzcan una molécula. Como, pues me parece se ve bastante bien en esta animación, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en el espacio? ¿Qué puede suceder en el espacio? Bueno, fíjense bien, gracias a los rayos cósmicos, ¿ajá? Se piensa que estos granos cósmicos sirven de catalizadores para formar estas moléculas complejas. Entonces, por un lado, los granos cósmicos protegen a a las posibles moléculas de los rayos ultravioleta. Por otro lado, como les decía hace ratito, proveen una superficie dentro de la cual los átomos se pueden juntar y producir una molécula. Ajá. Al hacerlo se libera energía y también los rayos, al absorber los rayos ultravioleta, como les decía antes, el grano se calienta y emite energía. Pero aquí lo más importante es que el grano está sirviendo como catalizador de reacciones químicas para unir los átomos
de carbono, de hidrógeno o de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, perdón, no sé eh, si hasta aquí he sido claro, he sido, bueno. Bastante, Ricardo. Es lo malo de no podernos ver porque estaríamos con la boca abierta de No. todo lo que nos estás diciendo, pero está muy interesante. Mira, ya nada más hay algunas preguntas en el chat, pero yo creo que al ratito al final te las hacemos. Ok, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces miren, también es muy interesante ver eh, cuál es la interacción entre los distintos tipos de nubes estelares. Ajá. Eh, Déjenme primero empezar con las famosas nebulosas difusas o regiones H2 de hidrógeno ionizado que se llaman. Imagínense que aquí tienen una estrella muy brillante, muy caliente, de más de 25,000 grados en la superficie. Esto hace que produzca mucha radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces, esta radiación ultravioleta lo que hace es ionizar el hidrógeno que está alrededor, porque, por cierto, el material principal de todas las nubes moleculares, de todas las nubes cósmicas, es el hidrógeno, ¿no? Acuérdense que es el 90 y tantos% de la materia del universo visible es hidrógeno. Entonces, vamos a suponer que ahí llega un rayo de luz ultravioleta. Si nosotros hiciéramos un zoom en el gas en esta región, lo que veríamos es lo siguiente. Veríamos que el gas en esta región está ionizado. ¿Qué quiere decir? Los átomos de hidrógeno han perdido sus electrones. Han perdido sus electrones y solo ocasionalmente se encuentra un átomo de hidrógeno neutro, ¿sí? Pero cuando llega el rayo ultravioleta, ioniza este, este, mm, este átomo de hidrógeno y por otro lado, en alguna parte de la nube, un electrón que están libres, están eh, fuera del protón, digamos, fuera de su casa, por así decirlo, están echando relajo aquí, moviéndose como quieren, de pronto se encuentra con un protón y al unirse produce energía visible, luz visible. Eso es lo que da pie a las nebulosas difusas o regiones H2. O sea, llega energía, luz ultravioleta por acá, es absorbida y nos las regresan, por así decirlo, como luz visible, gracias a este mecanismo. ¿Eh? Es decir, aquí tenemos una nube de gas ionizado, hidrógeno ionizado y electrones libres. ¿Sí? Bueno, eso no puede suceder en todas partes. Llega un momento en que se agotan los rayos ultravioleta, por así decirlo, o sea, son absorbidos tantos rayos ultravioleta que después de un cierto punto ya no hay rayos ultravioleta, ¿sí? O ya casi no hay rayos ultravioleta. De hecho, existe una región alrededor de la estrella que se conoce así como esfera de Strömgren, que es un poco idealista esto, en realidad rara vez es una esfera, pues, pero si quieren podemos verlo así para entender lo que pasa, como una esfera alrededor de la estrella caliente, dentro de la cual se pueden producir estas nebulosas, o sea, dentro de la cual tenemos el hidrógeno ionizado. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa? A ver, aquí vuelvo a poner lo mismo, ¿eh? Aquí está otra vez mi estrella caliente de 25,000 grados. La luz, el rayo de luz ultravioleta es absorbido por el hidrógeno neutro, produce luz visible, ¿sí? Y dentro de una cierta región tenemos hidrógeno ionizado, una región H2, y tenemos luz visible, vemos la nebulosa brillar, ¿no? Luego, más lejos de eso, si tomáramos una muestra, perdón, ahora del gas acá, veríamos algo muy diferente. Ahora veríamos que la mayoría de los átomos son átomos de hidrógeno neutro, pero también veríamos algunas moléculas de hidrógeno y algunas moléculas también. La mayoría va a seguir siendo hidrógeno, siempre, ¿no? Esto es lo que se llama una nube molecular, tiene por las moléculas, ¿no? Hay varias moléculas.
Y puede existir, gracias a que aquí los granos cósmicos, que bueno, traté de simbolizar acá con estos puntitos, los granos cósmicos, pues nos están bloqueando de los rayos ultravioleta. Esto puede suceder nada más fuera de esta zona, donde ya no hay rayos ultravioleta, por el mecanismo que les dije, ¿no? O sea, los granitos son son las fábricas de moléculas, por así decirlo, ¿no? Son las nubes moleculares y hay una región, digamos, intermedia entre las nubes moleculares acá y las regiones H2, que se le llama región de fotodisociación, PhD, región de fotodisociación, que en esta región las moléculas se deshacen. Si tenemos aquí una molécula adentro, se deshace porque aunque ya los rayos ultravioleta no pasan, todavía, bueno, los rayos ultravioleta de cierta energía no pasan, todavía hay rayos ultravioleta menos energéticos que pueden cruzar esta frontera y que simplemente desharían a las moléculas que se encontraron. Aquí puede haber, se forman y se deshacen moléculas todo el tiempo en esta zona, en la zona de fotodisociación. Normalmente los moléculas que les comentaba, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se encuentran en la frontera de la región H2, ya en la región de fotodisociación, porque son moléculas en realidad muy resistentes. Y después vamos encontrando diferentes tipos de moléculas conforme nos movemos en la zona de fotodisociación. ¿Sí? Ah, caray, espérame tantito que creo que se me trabó. Ah, no, aquí está. Bueno, diferentes tipos de moléculas. Por ejemplo, el CO, el monóxido de carbono, se va formando al final de esta zona. Ajá. Y bueno, y dentro de las nubes moleculares, por cierto, es donde se forman las estrellas, ¿no? Podemos tener aquí los discos protoplanetarios, ¿ok? Y bueno, hace rato les decía que el espacio realmente está casi vacío, ¿sí? Y por eso es que los astrónomos encontraban muy difícil pensar que hubiera moléculas. Miren, el aire, si tomamos un metro cúbico, un cubo de un metro de lado, al nivel del mar tendríamos alrededor de 2.5, es decir, un 2 con 25 ceros de moléculas de aire. Bueno, moléculas de aire es un decir, ¿no? De moléculas, digamos. Un 2 con 25 ceros de moléculas dentro de esta región, ¿sí? En el otro extremo, una nebulosa difusa, una región H2, hay un 1 con 8 ceros de partículas, en este caso iones, dentro de ese mismo cubo. O sea, está muchísimo más, aunque parece mucho, está muchísimo, un vacío muchísimo más fuerte que el que hay en el aire. En las nubes moleculares, la densidad es un poquito mayor que las nubes nebulosas difusas, como ustedes pueden ver, pero en los discos protoplanetarios es todavía mayor, ¿no? La densidad es mucho más grande, esto en parte gracias a las moléculas de las que estamos hablando y gracias al polvo cósmico. Bueno, y esto es nada más, ya casi para terminar, algunas fotografías de estas regiones de fotodisociación. Aquí, por ejemplo, en la nebulosa de Orión, ustedes tienen pues la famoso trapecio, ¿no? Aquí las teta de Orión, ¿no? Aquí está la nebulosa de Orión, y aquí ustedes pueden ver, bueno, aquí la señalaron como una pequeña barrita, que es lo que le llaman la barra, y es una sección, perdón, de fotodisociación. Es decir, aquí, en esta parte donde está el trapecio, tenemos nuestra región H2, hidrógeno ionizado. De este lado está la nube molecular, y aquí tenemos moléculas que se están creando y se están deshaciendo, porque es la región de fotodisociación. ¿Sí? Quizás en esta imagen se ve un poquito mejor. Otra vez es lo mismo, en realidad. Aquí está el trapecio,
aquí está, digamos, en el dibujito, se ve quizás más claramente. Aquí este naranja oscuro sería la nube molecular, y aquí está la región de fotodisociación, ¿no? Y bueno, no sé si pude transmitir lo que quería, que era decirles que además de por otras muchas cosas, el polvo cósmico es importante porque gracias a él probablemente se armaron las moléculas de la vida, o cuando menos inicialmente, de manera inicial, ¿no? Las moléculas de la vida, quizás, eh, cualquier molécula, o sea, las proteínas, el DNA, en fin, no que se forme completamente en el espacio, desde luego que no, pero digamos que los primeros pasos de la vida, de la formación de la vida, sí se dieron en el espacio, gracias a este polvo. O sea que además de que nosotros mismos estamos hechos de polvo, ¿no? Los planetas son agrupaciones de polvo cósmico, y nosotros mismos, como ya decíamos, pues además de eso, estos granitos de polvo, al parecer, contribuyeron a armar las moléculas de la vida, ¿no? Es un poquito el mensaje que quería yo pasarles. Espero no haber tomado demasiado tiempo. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias a ti. Creo que sí fue, bueno, cuando menos personalmente sí está siendo transmitido el mensaje y justamente estoy entendiendo que esas partículas especiales fueron los compuestos aromáticos, son poliaromáticos hidrogenados, ¿sí? Son compuestos principalmente de carbono. Ajá, así es, así es. Así es. Y esos fueron los que son los que probablemente pueden dar origen a la vida, cuando menos como la conocemos. Probablemente, claro. cuando menos a una parte de las moléculas de la vida, ¿no? O sea, probablemente, ajá. Ahí empezó, se puede decir incluso que ahí empezó, no que empezara la vida, vaya, no quiero decir que los estén vivas ni nada, claro. pero ahí en cierta forma, ahí empezó la vida, pues, o sea, en el espacio, ¿no? En cierta manera. Ricardo, muchísimas gracias por tu conferencia, estuvo excelente. Tenemos muchas preguntas. Bueno, voy a comenzar ahorita con las que nos hicieron en el chat, porque fueron las que nos hicieron desde hace rato. J. Gross pregunta, ¿cuánto de lo que vemos en el espacio es polvo cósmico y si hay polvo cósmico cerca de la Tierra? Ah, muy buena pregunta. Bueno, como les decía hace poquito, el polvo cósmico está por todos lados. Bueno, para ser más específico, en todo el plano de la galaxia. ¿Ah? Y no, bueno, no solo de nuestra galaxia, sino de las galaxias en general, ¿no? En los planos de todas las galaxias están llenas de polvo cósmico. Claro, depende mucho de la edad de la galaxia, ¿no? De qué tan joven o vieja sea la galaxia. Pero en general, en todas las galaxias y en el plano galáctico, ahí podemos encontrar mucho polvo cósmico. Y por cierto, algo que se me olvidó decir es que estos, bueno, creo que lo dije, pero quizás sea bueno enfatizarlo, estos moléculas, estos PASH, o sea, hidrocarburos aromáticos policíclicos, se han encontrado en galaxias muy lejanas. Eso implica que desde hace muchísimo tiempo, acuérdense que en astronomía distancia es tiempo, entonces eso quiere decir que desde hace muchísimo tiempo que existen estas moléculas, ¿no? Gracias, Ricardo. Y bueno, el profesor Alfonso de la Red Mexicana de Radiotelescopios que nos acompaña ahorita aquí, profesor, buenas noches. Tiene una pregunta en el chat que dice, entre los granos cósmicos hay atracción electromagnética y que si hay fricción entre los granos, que si producen cargas electrostáticas. Ah, caray, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Supongo que más que fuerzas electromagnéticas, yo diría fuerzas eléctricas, sí. Es decir, se pueden pegar unos a otros. De hecho, se piensa que los planetas, a ver, ¿me permiten volver a compartir tantito? Sí, claro. Es que, a ver, permítanme tantito.
De hecho, aprovechando, ahora sí que aprovechando la pregunta, creo que lo tengo por acá. Miren, los planetas, ¿cómo se formaron los planetas? Pues se supone, caray, a ver, discúlpenme, que espero no marearlos. Oh, aquí está. ¿Cómo se formaron los planetas? Se supone que los granos cósmicos dentro de una nube protoplanetaria, ¿ah? Los granos cósmicos se fueron pegando unos con otros. ¿Por qué se pegaron? Pues por fuerzas eléctricas. Eh, digamos que es como si tuvieran resistol, ¿no? Eh, bueno, prito o lo que sea. Estos granitos, sí hay fuerzas entre ellos, fuerzas eléctricas. Quiere decir que sí deben, eso quiere decir que debe de haber cierta carga eléctrica entre ellos, ¿no? Eh, Aunque después, de hecho, es un misterio de cómo es que se forman los planetas, porque al principio se piensa que estos granitos, que son muy pequeñitos, los granos interestelares, se van agrupando, se van pegando gracias a estas fuerzas eléctricas, por cierto, pues se puede decir electromagnéticas, se van agrupando, y después cuando llegan a cierto tamaño, ya es por fuerzas gravitacionales que tienden a unirse. Nada más que bueno, cuando dos planetesimales, que ya son un grupo bastante grande de granos, chocan, puede pasar dos cosas. Si chocan de frente con cierta fuerza, pues se deshacen otra vez, ¿no? Que ese es un poquito donde están atorados los astrofísicos ahorita, ¿no? O puede ser que si chocan con cierto ángulo, con suavidad, digamos, se queden pegados, ¿no? Gracias a la fuerza gravitacional. Es decir, quiero decir que hay un tamaño donde, eh, a ver, perdón, déjenme regresar un poquito, porque empecé mal. Cuando los granos son muy chiquitos, la fuerza importante es justamente esta fuerza de atracción eléctrica o electromagnética, ¿no? Ya hace que se peguen los granos. Cuando los granos son ya muy grandes, ya crecieron mucho, lo importante es la gravedad. ¿Sí? Hay un punto medio donde pues no se sabe quién gana, o ninguna de las dos fuerzas parece ser lo suficientemente fuerte. Y aquí es donde se están buscando pues mecanismos para tratar de explicar cómo siguieron creciendo los planetesimales, ¿no? Pero bueno, no sé si ayudé a contestar, si contesté la pregunta. Profesora Alfonso, no sé si esté por aquí. Bueno, yo creo que sí. Sí, está correcto, doctor, gracias. Gracias a usted. Pues no sé si ya está. Miguel, hola, buenas noches. Ya te extrañábamos, Miguel. No podía entrar porque mi computadora no funcionaba tan bien. Hola Miguel, ¿cómo estás? Pues estoy bien hasta ahorita, gracias. Tenías una pregunta, Miguel. Sí, tenía una preguntita, era de que, como usted nos decía de que el granito que parecía como de arena, que estaba hecho de hielo, alrededor yo no entendí que me dijo que alrededor tiene como agua congelada. Sí, tiene como, pero no es nada más agua. Sí tiene, mira, en el mero centro es como arena, es como una arenita. Ajá. Ese granito que como de arena está rodeado de hielo de agua, pero no nada más hay agua, hay muchos tipos de hielo, ¿sí? Es agua, pero también hay otras sustancias que se parecen al agua, digamos, ¿ah? Y sí, el granito está rodeado de eso. Y además, arriba del hielo, parece que hay, ¿cómo te diré? Como grafito, como el material que usas en los lápices, este, con lo que tú dibujas, si tú usas un lápiz, con lo que pintas, con lo que dibujas es carbón, es grafito, haz de cuenta que está cubierto, como cubierto de carbón y de moléculas como el carbón. Sí. Ok, gracias. Y felicidades por la plática. No me puedo conectar tan temprano, pero sí alcancé a escucharlo.
No, gracias a ti, muchas gracias por preguntar. Gracias, Miguel. Rafa, adelante. Sí, antes un saludote, Ricardo. Gracias. Igualmente, Está Rafa. muy interesante. Es un tema muy, pues no lo habíamos tocado mucho este tema y a mí siempre me ha saltado, por ejemplo, de dónde viene ese polvo y esas moléculas. Obviamente, pues de las reacciones y explosiones supernova que ya conocemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, y gas, bueno, el gas es hidrógeno y ese viene, ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Pero, y este polvo y estas moléculas, o el polvo, pues proviene de las explosiones de supernova de las estrellas, ¿no? Supongo. De algún lado debe de haber salido, ¿no? Así es, desde luego. Sí, excelente comentario. Sí, desde luego. A final de cuentas, todo lo que no es hidrógeno y helio viene de las estrellas, ¿no? Ajá. De alguna manera. Lo que se piensa, a ver, perdón, voy a volver espero no abusar de pasar más acá, pero hay dos fuentes principales. Una es las supernovas, en efecto. Las supernovas, y otra es, se ha pensado también mucho en lo que se llaman las estrellas de carbón. Ay, perdón, ¿dónde está? Discúlpenme, es que se me fue aquí. Las estrellas de carbón, hay algunas estrellas que se cree que son fuentes especialmente intensas de este polvo. Las estrellas de carbón, que son estrellas muy frías, especialmente abundantes en carbón, que de alguna manera se transportó el carbón a la superficie. De hecho, algo que puede ser bastante divertido, me parece, es cazar estas estrellas, a lo mejor como, ya que podamos salir a observar, una de las cosas que podríamos hacer es buscar estas estrellas que son espectaculares por su color, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Uh-huh. Esta es una, a ver, aquí tenía otra, por ejemplo, más o menos famosa, es esta de acá, que se ha observado que emiten, bueno, justamente con el telescopio milimétrico, con ALMA, ajá, se fotografió esta erupción, por así decirlo, de polvo, esto es polvo, alrededor de esta estrella de carbón. Entonces se piensa que estas estrellas producen granos, especialmente los que tienen mucho carbón, ¿no? Y sí, la otra fuente importante es las supernovas. Ajá. Eso es. Ahora, mis observación es esta, ¿verdad? Vemos que en las fotografías que estabas mostrando, casi toda la galaxia tiene polvo. Así es. En grandes cantidades. Eso quiere decir que hay una fuente muy grande de donde provienen ese polvo. Eso también determina la edad de la galaxia. Me imagino que poco a poco va a ir habiendo más polvo y de alguna manera eso va a opacar la galaxia. Como estabas mostrando que pues sirve como una cortina de humo que absorbe la luz o la cambia de polaridad y todo eso. Yo me imagino que de alguna manera, en algún momento, ese polvo va a cubrir toda la galaxia. Bueno, hay un equilibrio, ¿no? Porque al mismo tiempo las estrellas se forman en las nubes moleculares, que gracias a este polvo. O sea, este polvo también luego va a formar planetas y va a formar estrellas también. Entonces, quiere decir que hay una especie de equilibrio, ¿no? Se llega a una especie de equilibrio, ¿no? Aunque las galaxias muy viejas sucede lo contrario, que tienen poco polvo, no tienen nada de polvo, y es que pues justamente que el polvo también se utiliza para hacer estrellas de generaciones posteriores, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que debe de haber, aquí sí te hablo
sin saberlo a ciencia cierta, ¿eh? Yo lo que creo, me parece bien interesante lo que estás diciendo, porque sí, es cierto. La cantidad de polvo debería de aumentar al principio, cada vez más supernovas, más, pero al mismo tiempo hay una especie de equilibrio, porque también hay procesos que Sí, sí, usan el claro. polvo. Y llega un momento en que ese polvo también se va a acabar, porque eso es lo que observamos en las galaxias viejas, que no hay polvo. Entonces, supongo que a final de cuentas, aunque no sé por qué, porque las supernovas deben de seguir explotando todo el tiempo, ¿no? Y La no, verdad, ya me hiciste dudar. y, y no todas las estrellas se convierten en supernovas, ¿verdad? O sea, está raro porque hay demasiado polvo. Debería haber más Así es. supernovas, ¿verdad? Así es, no, exacto, exacto, buen punto. Yo creo que debe de haber por ahí alguna otra fuente de polvo, ¿no? Sí, Además sí, de eso, sí, ¿no? claro. Ujú. Ajá. De hecho, Ah, habría que remontarse hasta la formación de la galaxia, ¿no? sí, ¿Qué probablemente pasó sí. ahí, verdad? Sí, sí, seguramente hay otra fuente por ahí. Exacto. Gracias, Ricardo. No, no, ¿de qué? Gracias, Ricardo. Edson Pérez, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces sería como una parte, una gran parte de la materia, el polvo cósmico. Ah, sí, 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 bien. Bueno, sí y no. Es como el 1% del material interestelar. O sea, la galaxia está formada por estrellas y por material interestelar, que es todo lo que hay entre las estrellas. Eh, ¿Qué hay entre las estrellas? Principalmente dos cosas: nubes de diferentes tipos y polvo, que las nubes son gaseosas, es gas, el polvo son partículas sólidas, ¿no? En realidad las partículas sólidas bueno, es mucho porque las galaxias son muy grandes, pero en realidad es un porcentaje pequeño del material interestelar. ¿Cómo decirte? No sé si me entiendas si te digo que es el 1% del material interestelar, ¿no? Sí, O sea, ¿sí? claro que Sí, sí sí, lo sí. entiendo. Oye, excelente pregunta, excelente pregunta. Sí, muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Edson. ¿Cuántos años tienes? 9. Perfecto, igual que Miguel. Muy bien. Son los que nos están haciendo Gracias. preguntas más. Sí, Muchas gracias. buenísima, Muchas buenísima gracias, pregunta. Gracias, Edson. qué Pues aquí bueno, te qué bueno. esperamos. Está Qué muy bueno bien. que te nos unas aquí a la sociedad. Te esperamos. Sí, buenísima pregunta, Sí. buenísimas preguntas. Y bueno, tienes muchos saludos y felicitaciones en Facebook. Armando Lemos, excelente y súper sencilla la exposición. Nuestro amigo Octavio González, felicidades por esta plática tan interesante. Y Dante Ortiz, excelente conferencia, gracias por compartir. Afre y Lems Juárez, excelente exposición, saludos. Muchas Andrea gracias. Miet, muchas gracias y saludos desde Cancún. Pues muchas Ay, gracias por gracias. estarnos viendo desde allá. Sufre y sufran de estar, ¿verdad? Sí. Eric Seye, SY, muchas gracias, excelente información. En fin, Alan David Carciente, que siempre está aquí en Zoom, dice que se tuvo que salir porque se cortó en Zoom, pero se está siguiendo en Facebook, igual en el chat de la SAM. Bueno, Rafa, gracias, Ricardo, felicidades por esta extraordinaria conferencia. Y Arturo Ibarra, felicidades. Me perdí del inicio hasta el minuto 26, más o menos, que fue lo que se ha comentado. Pareciera curioso el concepto de cómo los granos de polvo funjan como catalizadores de moléculas. Sí, sí, a mí también me lo pareció, a mí también me lo pareció, es bien interesante. Ernesto Gómez Santana, felicidades y que le manda saludos a Muchas Enrique. gracias, saludos, saludos Ernesto. Leti, muchas gracias Ricardo, un deleite escucharte, así es. Muchas gracias. Y bueno, Muchas ya nos gracias. estás contestando a todos, muchas gracias a ti, Ricardo, como siempre, por tu apoyo. Y bueno, aquí estamos, como parte del 50 aniversario de Educación Continua de la UNAM. Y Perdón, sí, disculpe, dime. una cosita más.
Creo que, bueno, ahí me decían que habían hecho el experimento, no sé si, Sí, si es quieren que lo cierto. veamos. Gilberto, ¿si estás por todavía ahí? andas, Toc, toc, Gilberto. como nos dice un dormí. maestro, si estás ahí, manifiéstate. Ya se tomó la leche. Ya me tomé la leche y ya me dormí. A ver. Bueno, pues lo que pasa es que cuando mencionó Ricardo este experimento, yo me acordé que lo hicimos cuando estaba yo en mis años de juventud. No Hace recuerdo poquito. no Hace recuerdo muy poquito. si en la primaria o en la secundaria, justamente para ver la absorción de la luz azul y la dispersión de la luz azul y la que atravesaba la roja, ¿no? Yo me acordé en ese momento, entonces fui rápidamente por el vaso de agua y el vaso de leche. Entonces, pues voy a intentar que se vea, a ver si logramos ver. Ahorita tengo una luz encendida, la voy a apagar para que dé lo menos que se pueda. Y a ver si logramos hacer algo con esto. Ok. Bueno, aquí tengo el vaso de agua. A ver si se alcanza a ver. Permítanme. No se ve tanto. No se ve. Pero es que ¿saben qué? Es por el fondo. A lo mejor si le quitas el fondo. Si le quito el fondo, exactamente. Déjame ver, déjame quitarle el fondo. Ahí se ve bien el vaso. Ahí sí. Ahí está el vaso con agua. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues lo voy a poner aquí. Aquí me traje una hojita de papel. Y bueno, pues mi teléfono va a ser la fuente de luz. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, yo intento aquí que se vea una línea, se va a ver de este lado una línea pues clara con la luz. Si la pongo aquí, a ver si se alcanza a ver, porque sí, bueno, yo aquí sí lo veo perfectamente, pero no sé ustedes, ¿no? Ahí se ve bien, pero ahí está sin leche. ¿Sí? Ok, ahí se ve blanca. Blanca. Y cuando se le pone, no hace falta más que ponerle un poquitito de leche que sí, era lo que decía Ricardo, una gotita. Es unas cuantas gotitas nada más, de manera que esto se haga turbio. Le voy a mover con mi lápiz. No tengo agitador aquí. Pero al hacerse turbia la leche, bueno, pues lo que decía Ricardo, ya se ilumina toda el vaso. El vaso. La luz cambia de color. No sé si se alcanza a ver. Sí, cómo no. Sí. Se ve muy claro. Bien. Ay, sí, muchas gracias. Padrísimo. Y entonces, pues este experimento lo hicimos en la primaria justamente no me acuerdo si primaria o secundaria, justamente para ver cómo funcionaba la atmósfera terrestre, ¿no? Cuando todavía había buenos programas de estudio. Bueno, pues ahí pues lo quise presentar rápido, me acordé justamente ahorita que lo mencionó Ricardo. Bueno, pues muchísimas gracias. No, Gracias, buenísimo, Gilberto. muchas gracias. Gracias, Gilberto. Gracias, felicidades. No, Felicidades. Ricardo, pues muchísimas gracias. Yo personalmente, ahora sí que como Laura Hernández, te agradezco muchísimo porque de verdad, ustedes fueron un ejemplo. No es tanta la diferencia de edad, créanme que no, pero para mí que tenía 11 años, ver a otros muchachos que eran unos añitos, 2 años, 3 años más grandes que yo, aprendiendo tanto, sabiendo tanto y compartiendo tanto, para mí fue algo muy, muy, muy importante. Entonces, personalmente, Ricardo, gracias y un gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. No, gracias por invitarme. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, te comentaba como parte de educación continua del Instituto de Astronomía del 50 aniversario, la física Laura Parrao está organizando todo este año, fue de ciclo de conferencias, y te cedo la palabra, física. Pues primero que nada, darte las gracias por tan hermosa plática. Realmente nos ha llevado a pensar y a seguirnos cuestionando. Eso es muy bueno. Muchas gracias. Ahora sí que en educación continua nos hace que continuemos pensando durante muchos días y cuestionándonos todo el tiempo. Estuvo muy hermosa tu conferencia.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, pues gracias por invitarme. No, mil gracias a todos por apoyarme, porque las cosas se hacen cuando todos colaboran, no se hace por uno solo, sino por la colaboración de todos. Y es precisamente cuando todos participan que logramos cosas tan hermosas. Si te fijas aquí, para celebrar los 50 años de educación continua en la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos uniendo el trabajo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, del Bachillerato Alfonso Reyes en San Gabriel Chilac, en Puebla, de la Red Mexicana de Radiotelescopios, que incluye a muchas escuelas ya, de la Sociedad Astronómica de Zacatecas, de la NUI de Divulgación, de la Sociedad Astronómica de México y del grupo de Ozumba, el Centro Cultural José Antonio Alzate. O sea, se han ido uniendo muchas gentes de muchas sociedades para que podamos llevar pues más programas de ciencia y la gente vea todo lo que se ha construido a lo largo de estos 100 años y qué tan bonitas cosas tenemos, porque todo esto está hecho por puros mexicanos. Y bueno, encontramos gente que nos está viendo en Colombia, en Chile, en Costa Rica, pero principalmente pues lo que estamos hablando es el trabajo que se desarrolla en México. Y eso también pues enaltece mucho todo el trabajo que está desarrollando todo nuestro querido México. Y que bueno, no nada más tenemos una sociedad en un lugar, sino que ahora está por todas partes. Hay gente que estuvo en la Sociedad Astronómica Mexicana y que está ahora en Tijuana, o gente que está en Inglaterra. Nos los hemos ido encontrando aquí en el programa y me da mucho gusto ver cómo camina hacia tantos lados y todos ustedes colaboran tanto para enseñar y pues divulgar la ciencia. Les agradezco a todos el trabajo que hacen. Es muy bonito. Gracias a ti, Física, por unirnos. Y ahora, no, todos ustedes, muchas gracias ahora sí que por ayudarme. Déjame entregarte este reconocimiento a nombre del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Sociedad Astronómica de México, que otorgan el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor en Ingeniería Ricardo Ganem Corbera, por su excelente presentación a distancia, La importancia del polvo cósmico. México, 27 de octubre del 2021, firma profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, y aparece la pleca con los logos de todas las instituciones participantes, una de ellas, nuestra querida Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Red de Educación Continua y, por supuesto, nuestro logo de los 50 años que estamos celebrando y que empezamos en enero y estamos por llegar casi a diciembre, entonces estoy así súper entusiasmada, ya preparándome para el siguiente año para continuar, porque yo creo que no hay que perder la inercia, hay que llevar más talleres y más ciencia a nuestros niños. Y me dio mucho gusto ver a Edson y a Miguel. Y a una chica, Candy, también estuvo con nosotros, Candy, una niña. Han estado practicando a ver palabras y figuras, imágenes, a través de internet, de la misma palabra. Hello. Ya se durmieron. Ricardo, también te queremos entregar este reconocimiento. Perdón. La Sociedad Astronómica de México, así que tienes dos. Así es, te queremos entregar este reconocimiento ya por parte de tu casa, Ricardo, que ya sabes que te espera con las puertas abiertas y los brazos Muchísimas abiertos. gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, felicidades, Gracias. felicidades. Gracias. Gracias por escucharme. Te manda muchos, perdón. ¿Sí? La tarea. ¿Sí? Quería ver
Ustedes podían hacer otra conferencia de los agujeros negros porque en la pasada sí estuve, pero a mí me gusta mucho ese tema, entonces no sé si pueden tener otra conferencia después. Claro que sí, vamos a programar algo. Te busco y para este 2022 empezamos así con varias de agujeros negros. Ok, Ok, perfecto. muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar. Ricardo, tienes muchos Gracias, saludos y te buenas manda muchos saludos Armando y Rubén que nos están viendo desde la SAM. Muchas gracias, pues Te igualmente un manda- abrazo para ellos y para todos ustedes. Muchas gracias. Edida Roya, que es mi mamá, y pues que te manda un abrazo muy fuerte, que estuvo muy, muy, muy bonita tu conferencia, que muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias por Bueno, escucharme. pues a nombre también igual de mis compañeros de Rubén Becerril y de Armando Martínez, son el presidente y el secretario de la SAM, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros y los invitamos dentro de 8 días, el 3 de noviembre del 2021, va a ser la conferencia de Sirio Amistli, 30 años de supercómputo en México. También igual festejando el 50 aniversario de educación continua de la UNAM. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y que tengan una muy bonita noche. También les quiero recordar, visiten nuestra página, es una página construida por Leti Vence, de verdad, excelente página. Yo cada que la veo me fascino más de todo lo que ha hecho con la página de la SAM. Muchísimas gracias y bueno, ahí pueden ver todas nuestras charlas porque ella se da la tarea de mandarlo a YouTube y de subirlo a la página de Facebook. Es una página en continua construcción, por favor, véanla y muchísimas gracias, Leti, por tu excelente trabajo. Y se aceptan Gracias, sugerencias. Gracias, Leti. Laura, muchas gracias. Gracias, que tengan muy bonita Gracias a noche ti, y aquí Ricardo. estamos. Ok. Gilberto, A todos Sí. muchas gracias y muy buenas noches. sí, por Buenas favor, noches. necesitamos Sugerencias. ayuda y sugerencias. Mónica, buenas noches. Buenas noches, hola a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu apoyo Gracias también, a ti. Mónica. No, excelente, excelente la página y la conferencia, me encantaron. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, pues que tengan muy bonita noche a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Ricardo, un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo para todos. Georgina Buenas también. noches. Hasta luego a todos. Víctor, Adiós. buenas noches. Buenas noches, Laurita. Buenas noches a todos. Adiós, adiós. Que tengan bonita noche. Buenas noches. Y ahí nos estaremos informando de actividades a distancia y demás cosas interesantes. Cuídense mucho. Gracias, Saludos. igualmente. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Para todos. Hasta luego. Que descansen. Adiós, Arturo. Leti, Laura. Bye, Gilberto. Bye, Nos vemos, Gilberto. nos vemos. Fernando, Buenas adiós. noches. Bye, Ricardo, Mele. buenas Nos noches. vemos. Buenas noches, Gilberto. Buenas noches, Arturo. Gracias. Buenas a noches, Y Leti. gracias por el todos. experimento. Fernando. Ah, no, pues digo, me acordé. Hasta luego. Cuídense No, mucho. estuvo Bye, bye. excelente eso. Bye, Bye. 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 Bye, bye. Muy bonita noche. Yo nunca me quiero ir. Quisiera No, yo tenerlos a tampoco. todos aquí. Yo tampoco me quiero. Ya Sí. pronto en la SAM, a ver si se puede. Y nos conectamos con Leti y con Rafa desde la SAM. Sí, Ojalá por aquí que nos ya el año tomamos que el viene. cafecito. Ojalá Los- que el año que viene ya podamos. Sí, antes los miércoles había la tradición de irnos a cenar. Iba a ser a cenar Ándale, todo sí, el pues grupo. sí, sí. Así Esa es. tradición duró muchos años, porque Sí. todavía la alcancé. Y luego hasta contaban chistes y se ponía muy bueno. Sí, sí, sí. Muy buenas. Sí, yo siempre me sentaba junto a Santiago de Lomacorre, entonces imagínate, Oh, uy, ¿no? Divertidísimo. salía yo llorando de la risa, ya ni quería, ni cenaba desde la risa que Sí. tenía. Así Falta es. escribir Perdón, nada todas más. esas anécdotas. Sí. Perdón, Sí. Ricardo, antes de que te me vayas, ¿tú estás en Europa? Sí, No, ¿verdad? no, estoy en la Ciudad de México. Ah, estás en Estoy en la México. Ciudad. Ok. Sí. Pero sí estabas allá, ¿no? Hace unos No, meses. o algo no, así, ¿no? No, El que no, está no, allá yo es un buen Paco rato. Diego. Paco Diego Ah, es el Paco que está. Diego. Ah, sí, él sí cierto. está en Es el que está en Inglaterra. Inglaterra. Sí, sí. Sí, pero Sí, desde que- allá se conectó. Sí, Sí, desde allá se ha conectado. Sí. Algunos días, sobre todo en las tertulias, como son los viernes, de repente en las tertulias se conecta, pero también igual quiero ver con él si a lo mejor nos da alguna plática a distancia el sábado, si se puede el sábado Ah, sería que queremos. buenísimo. Sí, Ujú. que fuera la tuya y la de él a distancia y la tuya si se puede, de manera Presencial. presencial. Ahí vemos, Ujú. nos organizamos.
¿Ok? Claro que sí. Son como a las 4 de la mañana. Sí, esa es la cosa. No, Podríamos pero, hacerla a la inversa, nos conectamos todos con él en la madrugada. Pues sí, no, tengo sería problema. justamente en sábado para que pudiera ser un poquito más temprano. Para que fuera más Ajá, temprano. Claro. sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo Bueno. muy fuerte. Chicos, buenas noches. Abrazo, buenas noches. Un beso. Un abrazo, cuídense. Mucho.